Alabado es el Señor. 1 Timoteo 1, verso 17. Va a ser leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Padre, gracias por su palabra. Gracias, Señor, porque ellas son benditas. Y Dios del cielo, pedimos que a través de la bendición que ya ellas contienen, seamos nosotros bendecidos. Y que cada uno de nosotros en esta hora, Dios, pueda salir con una palabra de aquí. Que pueda ir, Dios del cielo, ahí afuera, Señor, a su diario vivir. Y poder sobrevivir y combatir cada una de las cosas que se van a presentar en el día a día. Porque tiene una palabra, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, le pedimos que obre de manera poderosa en nuestras vidas. Señor, gracias le damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle fuerte el aplauso, puede tomar su asiento. Gloria al Señor. No, ese aplauso fue para mí, fue para el Señor, que yo le dije denle fuerte el aplauso. Amén. Yo quiero hablar bajo el tema miembros de un reino invisible. Miembros de un reino invisible. Dígale al que está a su lado: tú eres miembro de un reino invisible. Y ese reino invisible tiene un rey que es invisible. Mire cómo dice la palabra, gloria al Señor, donde leímos: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Yo le decía ahorita, que hay algo que es lo único que Dios no puede hacer, y es Dios no puede adorar, porque dice aquí que a Él tiene que ser todo honor y toda gloria. Amén. Gloria al Señor. Por lo tanto, este rey que tenemos en este reino al cual nosotros pertenecemos es invisible. Gloria al Señor. Y hay algo que nosotros tenemos que entender. Dios, gloria al Señor, según la palabra nos enseña, gloria a Dios, es invisible. Gloria al Señor, un Dios que usted no lo anda moviendo. No es un Dios que usted lo puede traer aquí, gloria al Señor. ¿Por qué? Porque cuando Él se presentaba al pueblo, Él se presentaba de diferente manera. Gloria al Señor. Y cuando se le presenta a Moisés, se le presenta de diferente manera. Cuando le habla a Abraham, gloria al Señor, le habla de diferente manera. Por lo tanto, gloria al Señor, en medio de las circunstancias, Dios le hablaba, pero no le mostraba nada. Alabado es el Señor. Gloria a Dios. Yo creo que está prendido todo. Ok. Le decía, gloria al Señor, que Dios entonces venía hablándole de diferente manera. ¿Por qué? Y tenemos que prestar mucha atención. Necesito por favor toda su atención. Miren, Dios, gloria al Señor, es invisible, pero también es espíritu. Dios es invisible, pero también es espíritu. Gloria al Señor. En Juan capítulo 4, verso 24 dice: Dios es espíritu. Por eso, gloria al Señor, nosotros no lo vemos, porque Él es espíritu. Amén. Y entonces Él se manifiesta, pero no se manifiesta de una manera que usted lo ve, sino que solamente usted lo siente. Recuérdese, gloria al Señor. Hay gente que le va a decir: yo no puedo creer en algo que yo no veo. Yo no sé si a usted le ha tocado gente que le ha dicho así. Ya ellos son un poco más inteligentes y ahora procuran no decirlo. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque entonces, gloria al Señor, ellos dicen no creer en lo que no ven. Entonces, usted le puede decir a ese que le dice así, de una vez usted le dice: usted es un descerebrado. Y cuando le diga como así, que es un descerebrado, usted no tiene cerebro.
Y él va a decir que sí tiene cerebro. Y dice, usted lo puede ver. Su nombre. Gloria. Si puede ver su cerebro, entonces usted tendría que creer en él, de lo contrario no. Entonces, como él no lo ve, no cree en su cerebro. Amén. Gloria al Señor. Y para ver esto, yo recuerdo, y creo que le he hecho la historia de un profesor que una vez le dijo a los alumnos: el que crea en Dios, que me levante la mano y me lo tiene que justificar. Gloria al Señor. Y de todo un niño que fue el que levantó la mano, gloria al Señor. Y cuando el niño le levanta la mano, el profesor le dice que le justificara que Dios existe. Gloria al Señor, pero dijo: pero te voy a dar un poco más. Mañana a primera hora lo primero que tiene que hacer es explicarme que Dios existe. Gloria al Señor, para yo poder creer. Y entonces el niño el otro día llegó asustado con la intención de que el profesor se le hubiera ido la idea loca de que él le pudiera explicar que Dios existe. Gloria al Señor. Por lo tanto, gloria a Dios, desde que el profesor entra, lo primero que le dice: el que dijo ayer que Dios existe, que se ponga de pie y que lo explique. El niño, todo asustado, se levanta, se pone de pie y está ahí tembloroso. Y el profesor dice: explique. Y él le dice: profesor, una pregunta. ¿A usted por casualidad en algún momento le ha dolido una muela? Y él dice: no, pero ¿y a qué va todo esto? Perdón, dice: sí, pero ¿y a qué va todo esto? Dice: una pregunta, profesor. ¿Usted por casualidad ha podido ver el dolor? Y él dice: no, ¿y a qué tiene que todo esto? Dice: es que así es Dios, que no lo vemos pero lo sentimos. Gloria al Señor. Entonces muchas veces usted quiere buscar palabras grandes y para explicar algo, hermano, cuando es sencillo. Amén. Dios es espíritu y la gente quiere ver a Dios, pero Dios no lo van a ver. Amén. Porque lo que ellos necesitan es recibirlo en su corazón. Gloria al Señor. Dice: Él es espíritu y Él anda buscando a los que adoran, para que el espíritu le adoren. Hermano, por eso usted y yo tenemos que adorarle, pero no solamente adorarle, tenemos que adorarle en el espíritu. Y de repente, cuando usted está adorando y siente que no lo está haciendo en el espíritu, usted tiene que usted mismo cuestionarse: ¿qué me pasa? Dios me está pidiendo que le adore en espíritu y que le adore en verdad. Gloria al Señor. Por lo tanto, Él anda buscando esos adoradores. Dice: Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y dice Éxodo 33:20: sin embargo, no podrá nadie ver a Dios directamente y que éste viva. Y dice la versión de la traducción viviente: sin embargo, no podrá ver directamente mi rostro, porque nadie puede verme y seguir con vida. Hay mucha gente que pide un toque de Dios, y los toques de Dios son peligrosos. No, yo estoy esperando que Dios me toque, ¿sí o no? Hay mucha gente que usted le ha predicado y le dice: yo estoy esperando el toque de Dios. ¿Sabe qué? Hay gente que el toque de Dios lo ha puesto en coma varios días. Hay gente que el toque de Dios le ha roto el cráneo. Hay gente que el toque de Dios le ha costado una pierna, un brazo. Entonces hay mucha gente que está pidiendo un toque de Dios. Hermano, el toque de Dios no es nada más que cada vez que alguien nos habla la palabra. Cada vez que a alguien usted le dirige y le habla la palabra, Dios está tocando a esa vida. Por lo tanto, hermano, usted y yo que conocemos la palabra, no podemos andar ni que buscando toque de Dios. Usted lo que tiene que sumergirse en la palabra y en espíritu y en verdad adorarle. Y usted va a ver la gloria de Dios. Por lo tanto, hermano, gloria al Señor, no busque ver a Dios. Hay gente que dice: yo vi a Dios cara a cara. Éxodo 33:20: nadie puede verme cara a cara y vivir. Entonces, cuando alguien le dice que vio a Dios cara a cara, creo que hay una confusión allí. Amén. Pero ese es otro tema. Pero lo que sí quiero que usted entienda, que muchas veces la gente quiere comprender a Dios en la carne. La gente quiere entender a Dios, pero lo quiere hacer en la carne. Cuando la Biblia misma es la que dice que el carnal no puede entender lo natural, lo espiritual.
Porque lo espiritual para el carnal le parece locura. Y muchas veces en la iglesia andamos buscando comprender a Dios en la carne. Y peor aún, muchas veces entendemos que Dios tiene que hacer lo que yo quiero, que Dios tiene que hacer lo que yo digo, que Dios tiene que ir por donde yo le digo. Señor, por ahí es que tiene que ir porque yo te mando. Falsa y gente atrevida, ¿sabes? Sin embargo, mire cómo dice aquí Juan 3:8. En Juan 3:8 hay una conversación que Jesús hace con Nicodemo. Gloria al Señor, está hablando algo interesante. De hecho, en Juan capítulo 3, este es uno de los textos más famosos a nivel de prédica que hay, que es el 16. Gloria al Señor, que todo el mundo se lo sabe, porque de tal manera. Y en medio de esa conversación, Jesús, hablando con Nicodemo, le dice, Juan 3:8 dice, el viento sopla de donde quiere. O sea, nadie controla el viento, porque él sopla de donde quiere y oye su sonido, más ni sabe de dónde viene, ni sabe a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Porque el que es nacido del Espíritu, entonces ahora anda discerniendo las cosas espiritualmente. Ahora todo lo que viene lo ve de manera espiritual. Hermano, yo lo voy a decir para que usted entienda. Los ataques que usted está viviendo, hermano, no los busque de manera natural. Hay personas que están viviendo situaciones, ¿sabe lo que están haciendo? Pensando en un psicólogo, pensando en un psiquiatra, pensando en el médico, pero todavía no han pensado en Dios. Tenemos un rey que de repente le dio una enfermedad en el dedo, lo voy a decir yo, en el dedo grueso del pie. Dice que fue en los pies nada más. Yo lo estoy poniendo porque estoy relacionando un tipo de enfermedad que conozco de los pies. Pero dice que él enfermó de los pies. Y este rey, que era un hombre que tenía intimidad con Dios, era un hombre que sabía orar a Dios, era un hombre que sabía ver a Dios obrando en medio de batalla. Gloria al Señor, se enferma de los pies y en lugar de consultar a Dios, se fue al médico. ¿Sabe qué le dijo Dios? Por cuanto fuiste a los médicos y no a mí, de eso morirá. Y el rey murió. Hermano, porque muchas veces nosotros tenemos algo. Yo le dije el día pasado, no es palabra mía, fue palabra que la escuché a alguien, que él dice, si tiene algo tan pequeño que tú entiendas que no necesita a Dios, eso se va a convertir imposible. Pero si tiene algo tan grande que parece imposible y tú incluyes a Dios, se hace posible. Muchas veces las cosas que estamos viviendo, la batalla que estamos viviendo, la vemos sencilla, no, esto lo resuelvo yo, y no incluye a Dios. Y se te vuelve un problema, se te vuelve grande. Pero tú tienes que entender que cuando habla aquí de que las cosas espirituales, gloria al Señor, y que el que anda en el Espíritu es como el viento, y cuando habla de aquí que es como el viento, pónganle atención porque el rey Salomón habló de eso, para que usted no vaya a pensar que yo le estoy diciendo que ande como el viento libre, que hoy en día eso es lo que se está buscando, eso es lo que se le está diciendo. De hecho, algunos que están dentro de las iglesias le dice a alguien, muchacho, Dios te llamó para que seas libre, anda libre como el viento y no tiene que darle cuenta a nadie. Qué peligro, hermano. Qué peligro. Mire lo que dijo Salomón con respecto al viento y todo esto. Gloria al Señor. Eclesiastés 11:5. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, y como crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignora, póngale atención, así ignora la obra de Dios. Este es el problema, que la gente ignora lo que Dios hace. Porque yo le dije a usted que nosotros somos miembros de un reino invisible, pero lo que este reino invisible y lo que el Dios de este reino invisible hace es completamente tangible. Gloria al Señor.
no sabe cómo crece el hueso en el vientre de la madre, ¿verdad? Cuando veo una mujer, Zuleika, ¿dónde está Zuleika? Que no la veo. Ah, ok. Ver a Zuleika, uno no entiende cómo está creciendo este bebé aquí dentro. Uno no sabe cómo este hueso está creciendo allí. Pero hay uno que sí lo sabe. Hay uno que sí lo entiende. Hay uno que sí lo conoce. Gloria al Señor. Por lo tanto, como Él es que lo conoce, usted y yo muchas veces queremos cuestionar a ese que conoce lo que usted no. Y Salomón lo dijo. Dice que nosotros no sabemos de dónde sopla el viento. Nosotros no sabemos cómo crece el hueso allí. Entonces, por no saber eso, ignoramos. Y aquí me llama poderosamente la atención que dice, gloria al Señor, la palabra en Hechos, capítulo 17, que Dios, gloria al Señor, va a perdonar la ignorancia por un poco de tiempo. Porque si usted ignora la obra de Dios, ¿dónde usted tiene que ir para conocer realmente la obra de Dios? Tiene que ir a Dios. Tiene que meterse en lo de Dios. Hermano, conocer la obra de Dios, conocer lo que Dios va a hacer, no es cuestión de tener muchos años en el Evangelio. Hay gente, hermano, que tiene muchos años en el Evangelio, gloria al Señor, y todavía no saben al Dios que les sirve. Esto no es cuestión de años. Hay gente que va a venir y con 6 meses usted lo va a ver, gloria al Señor, en una dimensión de conocer a Dios a otro nivel. Que usted va a decir, ¿qué pasó con este muchacho que se metió a buscar y a conocer la obra de Dios? Y muchas veces nosotros, por el tiempo que tenemos en Dios, lo que está haciendo ya yo lo conozco. Lo que está haciendo eso, ya yo he vivido eso. No, tú has visto a otro vivir eso. Pero tú no sabes lo que cuesta. Hay gente, gloria al Señor, que ve a uno que se para aquí, que viene aquí, y ignora lo que uno tiene que vivir para estar aquí. Hay gente allá afuera que lo ve, gloria al Señor, y lo ve a usted que viene a la iglesia, y usted dice, no, voy para la iglesia, voy para la casa del Padre a adorarte. Dice, no, pierde su tiempo. Porque ignora. Eso se llama ignorancia. Alabado sea el Señor. Entonces Dios es invisible. Dios es invisible. Dios es espíritu. Dios es como el viento, hermano. Por eso muchas veces usted y yo no sabemos cómo Dios va a obrar en algo. Yo escuchaba un pastor que le he tomado cariño, y este pastor decía una palabra que a mí me llamó mucho la atención, y dice, todo pastor es un administrador. Todo pastor es un administrador, pero antes de ser administrador es pastor. Dale atención, porque él decía esto. Él decía, todo pastor es administrador, pero antes de ser administrador tiene que ser pastor. ¿Por qué? Porque un administrador que solamente es administrador se va a encargar de administrar sin importar lo que pase. Pero el pastor, lo primero que le va a doler es la oveja. Y antes de administrar algo, va a pensar en cómo le va a afectar a la oveja. Y este pastor decía, hoy en día estamos oyendo de muchos pastores que se están suicidando, se están quitando la vida. Y dice, pero ¿saben por qué se le están quitando la vida? Porque alguien le habló, tú eres pastor, y entonces este se enganchó a pastor, y allí estuvo, cuando vino la carga del pastor, no la soportó. Porque es que para muchos la carga del pastor es sencilla desde afuera. Pero tú tienes que meterte debajo de este pellejo, mamá. Hay que meterse debajo de esto. Yo siempre decía, de hecho, Ana María le manda salud y le dice que pronto esté. Yo siempre he dicho que a mí los zapatos del pastor santo no me han servido. Ni me van a servir. No me van a servir. Por eso siempre le he dicho a la iglesia, no me quieran comparar con Santo Zacarías. Yo no soy Santo Zacarías ni voy a llegar a ser. Porque jamás me servirán los zapatos que él tuvo. Los zapatos que él tuvo fueron demasiado grandes. Y si yo quisiera ponerme los zapatos de él, terminaría suicidándome. Que el Señor reprenda al diablo.
¿Sabe por qué? Porque voy a querer calzar un zapato que no me sirve, que no son míos. Con mis defectos, hermano, muchos defectos. Pero estoy tratando de hacer la obra de Dios como el Señor me ayuda. Bueno, pero mire, de verdad, jamás yo quisiera así. Yo con mucho gusto, de verdad, anhelo que alguien se quiera o que sea llamado, porque no quiero, hermano, decirle que alguien quiera inventar, porque inventar va a tener su resultado final. Pero esto de llamado al pastor, hermano, no es para cualquiera que diga, no, yo voy a ser pastor, tú vas a ver. Yo tengo un ejemplo de alguien que hizo un desafío de que él iba a ser pastor. Y hermano, había un hombre más impío que ese, anunciándose como pastor, haciéndole daño al ministerio. Y a muchos que querían venir al evangelio, pero entonces andaban viendo este ejemplo y entonces eso lo sacaban. Por lo tanto, hermano, lo que quiero dejarle dicho con esto que le hablo de este pastor, que él decía, gloria al Señor, que antes de ser administrador hay que ser pastor. Hermano, muchas de las cosas, muchas de las lágrimas que uno tiene que tirar, no son por uno, no son por mí, son por las ovejas. Y muchas veces el ataque que uno tiene de manera directa, gloria al Señor, uno no tiene ataque porque soy yo, tiene ataque por las ovejas, entonces atacan al pastor. Porque si descabezan al pastor, gloria al Señor, se descarrilan las ovejas. Es por eso, hermano, óigame bien, el blanco es usted. Lo que sucede es que hay que quitarle la cabeza. Y con eso ustedes se pierden completo. Porque salir a cazarla uno a uno va a ser mucho trabajo. Pero si cazan al pastor, le dan a todas una. Cuando hay una guerra, yo no sé si ustedes recuerdan cuando Acab convenció a Josafat que fuera a la guerra, ¿qué fue lo que pasó allí? El profeta dijo, yo vi al pueblo que andaba, ¿cómo qué? Como oveja que no tiene pastor. ¿Y qué le estaba diciendo? Al rey lo matan. Entonces, cuando salen a la batalla, hay alguien que ve al rey Asap y cuando entienden el arco, yo estoy haciendo que era un arco porque no estoy asumiendo que había pistola, ¿verdad? Cuando entiende el arco, que mira, dice, no, pero este no es el rey con el que nosotros estamos peleando. No. Soltemos esto porque si matamos a este no va a servir de nada porque este no es. ¿Está entendiendo lo que está pasando? No es matar a cualquiera, es matar al que hay que matar. Por eso, hermano, hay mucha cabeza aquí que tienen preso. Por eso, hay muchos aquí que el enemigo le viene a susurrar. Y te viene a susurrar para desalentarte. ¿Sabes por qué? Porque si te desalienta a ti, muchos se van detrás. Y el rey se fue y dice que el arquero lanzó la flecha al aire y esa flecha fue directa donde estaba el rey acá y lo mató porque estaba destinado. El profeta había dicho, yo vi al pueblo que andaba como oveja que no tiene pastor. Por eso, hermano, cuando hay una palabra de Dios, el pueblo tiene que entrar en ese tiempo. Óigame bien, cuando alguien se levanta a dar una palabra de Dios, gloria al Señor, si se ponen en alerta cuando el profeta dijo, yo vi al pueblo que andaba como oveja que no tiene pastor, dicen, vámonos en ayuno y oración. No, vámonos para la guerra. Porque hay tiempo de guerra y hay tiempo de obras. Hay tiempo de salir a la calle y hay tiempo de entrar al altar. Nuestro reino invisible se trata de que hay cosas que usted no la va a entender en el momento. Porque usted no la ve. Y eso que usted no entiende en el momento lo va a entender después. Hay tiempo de salir a la batalla y hay tiempo de abstenerse de ir a la batalla. Aleluya. Dios es como el viento. Él es espíritu. Solo por la fe podemos verlo. Hermano, hay gente que quiere ver a Dios sin fe. Y por eso hay gente que usted ve que habla, pero sin fe es imposible.
Hebreos 11:1 dice: la fe es la confianza de que en verdad sucederá. Entonces, la Nueva Traducción Viviente. La fe es la confianza de que en verdad, y subraya esa palabra, en verdad, de que en verdad sucederá lo que esperamos. Amén. Nosotros vamos para la calle, pero usted va para la calle simplemente para que lo vean que va avanzando y que lleva una pancarta. No, esa no es nuestra fe. No es lo que esperamos que suceda. Lo que esperamos que suceda es que haya una ciénaga transformada. Y la fe es que nosotros tenemos confianza de que Dios va a transformar a las vidas en la ciénaga. Esa es nuestra fe. Y como nosotros tenemos esa seguridad, Dios se va a encargar de que eso ocurra. Es lo que nos da la certeza de que la cosa que no podemos ver se vea. Y dice Hebreos 11:6, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer primero que Él existe y que Él va a dar recompensa a todo aquello que le buscan, oiga bien como dice aquí, con sinceridad. Con sinceridad. ¿Sabe qué significa buscarle con sinceridad? Esto anuncia muy claro que si hay alguien que le busca con sinceridad, ¿cuál es la contraparte? Que hay alguien que le busca pero no es sincero. Entonces, puede ser que aquí hoy haya gente sentada pero no está buscando con sinceridad a Dios. Vino porque no quería quedarse en la casa. A lo mejor el equipo de seguimiento lo iba a llamar y mejor voy, pero no me llamen, porque me iban a preguntar qué me pasó. Entonces mejor voy. Pero ¿sabe qué? Esto no es por vista. Esto no es por vista. Lo que ocurre aquí no es porque nosotros estamos mirando. Esto es por fe. Esto es por fe. Nosotros lo que estamos haciendo no es porque lo vemos, es porque ya sabemos que Dios es el que lo va a hacer. Gloria al Señor. Y yo quiero que usted entienda esto. Dios es invisible, pero todo lo que hace se hace tangible, se hace visible. Usted puede verlo. Yo quiero que usted vaya conmigo, por favor, y para que usted entre a esta historia, al primer libro de Reyes, al segundo libro de Reyes, capítulo 6. Gloria al Señor, porque usted y yo tenemos que entender. Yo voy a cerrar muy rápido, yo le voy a dar pocos minutos, pero yo necesito que usted entienda que hay cosas que usted no está viendo, pero que Dios le está haciendo. Hay situaciones que están ocurriendo, pero que Dios está en control. Aleluya. Las obras que Dios hace se hacen completamente tangibles, aunque Él sigue siendo invisible. Segundo libro de Reyes, capítulo 6. Y por favor, usted se va a apostar allí en el verso 8, porque vamos a ver esta historia. Yo sé que usted la conoce, pero la historia lo que trata es de lo siguiente. Gloria al Señor. Si usted lo va a ir viendo, yo se lo voy a ir narrando. Gloria al Señor. La historia trata de lo siguiente. El rey de Asiria, gloria al Señor, de Siria, estaba peleando contra Israel. Gloria al Señor, tenía guerra contra Israel. Y de repente, gloria al Señor, yo necesito, Christopher, ven, baja acá pronto, por favor. Víctor, ven, baja tú también. Cristian, siéntense, José, Christopher y usted allá, en forma de círculo. Y Víctor, ven tú conmigo. En forma de círculo, siéntense ahí. Aquí está el rey de Siria. El rey de Siria. Y se reúne con sus oficiales a preparar un plan para ir a atacar al rey de Israel. Y mientras ellos se preparan ahí, y él le da el plan, ¿cómo lo van a hacer? Mira, mañana vamos a ir, le dice el rey a lo principal, a la calle 4, la calle principal, esquina 4, y ahí lo vamos a invocar, que ellos no saben. Y de repente, gloria al Señor, aquí estaba Eliseo, que dice, mira, Jesse, ve al rey y dile que no coja para la calle principal de esquina 4.
que hay un plan y lo van a atacar, que se vaya por otro lado. Y de repente el rey, gloria al Señor, cuando eso pasaba, que iba y no pasaba nada. ¿Qué pasa ahora para acá? Aquí, porque él vino a traer el mensaje al rey. Amén. Y de repente el rey que mandó la tropa y no encontró nada porque no pasó el ejército de Israel. Se reúne furioso de nuevo. ¿Qué está pasando? Tengo un chivato aquí. Tengo un chivato aquí. Porque alguien le está mandando a decir al rey de Israel lo que estamos planificando en secreto. Y de repente vuelve y planifica, ok, vamos a ir a tal parte y allí lo vamos a atacar. Mira, dile al rey de Israel que no coja, gloria al Señor, para la calle 6, que allá lo van a atacar. ¡Aleluya! Y ahí viene más furioso. Alguien me va a tener que explicar lo que está pasando aquí. Y de repente aparece uno que había escuchado algo. Él dice, no, rey, no se enoje, nadie ha ido a decirle nada. Lo que sucede es que en Israel hay un varón de Dios. En Israel tienen a alguien, gloria al Señor, que está en su cuarto. Y cada vez que nosotros planificamos en secreto, Dios le habla y le dice lo que estamos hablando aquí en la habitación. Y el rey nos dice, pues búsquenme a ese hombre, que preparen un escuadrón y se vayan detrás de él rápido. Y de repente Eliseo, que está orando con su siervo, gloria al Señor, el siervo escucha un murmullo. Viene un ejército grande y el varón le escucha y viene donde Eliseo le dice, mira, tenemos problemas. Y ahí es donde uno dice, Houston, tenemos problemas. Dice, tenemos problemas. ¿Qué pasó, varón? Dice, varón, estamos rodeados. El ejército sirio está por todos lados. Parecen, hermano, parecen hormigas. Y Eliseo dice, ponga la atención a lo que pasó. Y usted tiene la historia ahí. Eliseo dice, Señor, ábrele los ojos a este, para que vea que más son los que están con nosotros que los que están en contra. Más son los que están contigo que los que vienen en contra tuya. Son más. Son más. Son más. Mira, gloria al Señor. ¿Qué pasó? Que cuando Giesi mira, comienza a ver cómo las montañas estaban llenas. ¿Sabe el ejército de qué era? Un ejército de ángeles que vinieron a defenderte. Un ejército de ángeles que Dios tiene preparado para tu defensa. Por eso, aunque tú veas quien te venga a atacar, tú tienes que abrir tus ojos espirituales y saber que son más los que están contigo que los que vienen en contra. Y una vez viendo esto, ¿saben qué pasó? Levántense y vengan, por favor, ustedes tres aquí. Como Eliseo salió caminando, siguió caminando, llegó el ejército. Y Eliseo dice, varones, no soy yo a quien ustedes buscan, ustedes se equivocaron. Vengan que yo lo voy a encaminar, yo lo voy a llevar. Vengan, síganme. Y toditos siguieron. Y cuando ellos, vengan, pues síganme. Y ellos lo siguieron. ¿Y sabe dónde lo llevó? Cuando ellos abrieron sus ojos reales, estaba el ejército de Israel aquí, con ellos. Y ellos dijeron, abran sus ojos, varones. Rey, mira aquí el ejército donde está. No le haga nada. Debe de comer y devuélvalo. Gracias. Te voy a explicar ahora lo que significa eso. Eliseo, en lugar de decirle, mira, agarras tu ejército y acábalo aquí mismo ahora. Le dijo, no. Dale de comer y que se devuelva. Te voy a explicar qué es lo que está pasando. Ponme atención porque con esto quiero cerrar y yo sé que tú serás bendecido en el nombre de Jesús. Todo aquel que viene en contra tuya, tú lo tienes que acabar. Todo aquel que viene en contra tuya no es para que tú lo acabes. Dale de comer. Dale de aliméntalo. Aleluya, porque eso lo va a confundir. Aliméntalo. ¿Sabes lo que espera el enemigo? Que tú lo acabes. Pero
contra tuya va a tener que ver lo grande que Dios hace contigo. Va a tener que ver la grandeza de Dios en tu vida. Ese que vino para destruirte va a tener que ver lo que Dios está haciendo contigo. Pero si lo destruye, ¿quién va a tener que decir, Dios mío, mira, yo que lo quería acabar, mira ahora dónde está? ¿Quién va a celebrar? ¿Quién se va a enojar cuando vea lo que Dios hace? Si tú lo acabas. No, el enemigo no se acaba, el enemigo se alimenta. El enemigo se alimenta para que él pueda ver lo que Dios hace contigo. Te lo puedo demostrar para que tú entiendas bíblicamente que el enemigo no se destruye. El salmista dice, adereza mesa delante de quienes. Es porque ellos tienen que ver lo que Dios hace contigo. Ellos tienen que ver que es Dios el que te sirve. Pero ¿sabe la humanidad lo que dice? No. Si te atacaron fuerte, atacaron más fuerte. Yo te vine a decir hoy, no. El que ataque fuerte, alimenta. Alimenta. Pero no te quede con él, tiene que despedirlo. Porque de nada sirve que lo alimente y te quede con él. Es tu enemigo al final. Amén. Entonces, alimenta y dile vete. Porque cuando ellos llegaron a donde el rey, que le dijeron, mira, tuvimos un problema, nos mandaron a donde no era. Donde fuimos no es, esa gente son chéveres, nos dieron de comer. Usted, el enemigo va a ir confundido. Iglesia, si nosotros queremos que la obra de Dios realmente crezca como Dios quiere, no es matando enemigos. Y póngale atención porque no estoy hablando de Satanás, el diablo, que el Señor lo reprenda. Ese lo queremos fuera de nuestro camino. Estamos hablando de aquel que viene en contra tuya, queriendo detenerte en la obra de Dios. No te pongas a pelear. Pongo, aleluya, líder, tranquilo, para adelante en el nombre de Jesús. Aleluya, aliméntalo. Mira, ¿qué tú necesitas que yo te pueda dar? Dale para adelante para que vea, gloria al Señor, lo que Dios hace contigo mañana. Bueno, le voy a decir que el enemigo hoy en día lo que está provocando es enemistad con los pastores. La idea es que este pastor no le hable a este, porque este está haciendo cosas para que este se moleste. Y parece trabajar porque este está haciendo cosas para que este se moleste, porque moleste a su molestia y toda esa cosa. Entonces, lo que el enemigo quiere es eso, que mantengamos en disputa. No. Y que de repente hagamos como Abraham y Lot. Gloria al Señor, venga acá. Como, mira, no. Aquí está todo el llano. Usted coge de ahí para allá y yo de ahí para acá. Y eso es lo que el enemigo quiere, que de ahí para allá no me pasa. De ahí para acá es mío. ¿Quién dijo eso? Si lo que Dios dijo, no, hermano, vamos a tirar para adelante. Y lo que haya que hacer, vamos a hacerlo en el nombre de Jesús. Avancemos, no, pero el enemigo lo que quiere poner es eso, división. Gloria al Señor. ¿Y sabe qué? Lo peor, estamos cayendo en la trampa. Gloria a Dios. Estamos cayendo. Y yo no sé si a usted le suena bien la palabra de que estamos cayendo. ¿Sabe lo que significa? Que estamos cayendo. Y cuando yo le digo que estamos cayendo, ¿sabe quién está? Estamos cayendo. No, porque caemos. Póngase de pie, por favor.